tema de la comida, lo que se come en las fiestas, cómo recuperarse después de todo eso, pero también hay otros aspectos, el sol y también el tema del cuidado de nuestros oídos, sobre todo el tema cuando nos metemos a la pile, qué pasa allí, qué cuidado hay que tener, cómo actuar ante un problemita, y estamos con un especialista profesional, también quien nos ha visitado cordialmente en muchas ocasiones, el doctor Simón. Doctor, gracias por venir, ¿cómo estamos? ¿Bien? No, por favor, un gusto estar y poder colaborar en lo que necesiten. Bien, bueno, precisamente en lo que se necesite y en las inquietudes que uno tiene es a la hora de la pile, ¿no? Sobre todo para los más peques. Pueden ingresar sin ningún tipo de, cobertura en los oídos, o mejor dicho, cómo actuar para que no nos pase nada, no tener un dolor de oído por alguna cuestión en cuanto al uso de pileta, por ejemplo. No, pueden ingresar sin ningún problema. Yo le digo a mis pacientes que ingresen sin tapones, no es necesario ponerse tapones para meterse en la pileta. Y con respecto a los oídos, lo ideal es que estén limpios, o sea, que no tengan cera. Porque, como para explicar un poquitito más, hay partes del cuerpo que tienen que estar secas y partes del cuerpo que tienen que estar húmedas. Por ejemplo, el ojo, la boca tienen que estar húmedos y el oído, como la piel, tiene que estar seco. Si hay cera, la misma cera se ablanda, a veces hace como un diquecito y el agua no sale. Entonces eso genera inflamación. Siempre antes de una infección hay una inflamación. ¿Cómo lo va a notar? Lo que pasa es que el chico no comenta prácticamente nada, porque el chico lo que quiere es meterse en la pileta, pero aparece un dolor leve, eso ya está avisando que el conducto recibe mucha agua y se está inflamando. Después aparece la infección. Hay dos tipos de otitis a tener en cuenta por el agua. La otitis bacteriana es una otitis externa porque está fuera en el conducto, en la última parte participando el pabellón también, algo en la membrana. Y la otitis micótica, que es muy importante aclarar. Diferencia entre una y otra, cualquiera de las dos, como dije, puede presentar. La otitis bacteriana duele, el chico le duele, inmediatamente empieza a meterse o bien aparece secreción. El padre le ve secreción, generalmente amarillo, algo marrón, algo verdoso, poca o mucho, depende del grado que tenga de alterado la infección. Y la otitis micótica generalmente no duele, prevalece la picazón al dolor, y bueno, más importante la otitis micótica, porque necesita muchísimo tiempo de abstenerse del agua, porque si no la misma humedad vuelve de nuevo el hongo. El hongo, como saben la mayoría de la gente, viene por la humedad. Una otitis bacteriana se da un tratamiento y lo que yo le digo a mis pacientes, tienen que evitar inmersión por 3 semanas para estar bien, porque si se meten antes va a volver, aunque estén curados. En cambio, una otitis micótica, meses y meses largos, porque las otitis micóticas son bastante rebeldes al tratamiento. Lo único que tenemos es aspirar, poner un polvito. No todos los pacientes se le puede dar el antimicótico porque son niños. Yo los evito, salvo en el adulto, pero tampoco es como un antibiótico que se toma cada 8 o 12 horas, sino que es un comprimido por semana. Y si la humedad prevalece, el hongo está. Ahora, doctor, el tema de estas infecciones, ¿son producto o incrementan en su cantidad debido al uso de las piles o es algo general que se puede dar en cualquier ocasión del año? Sí, si estamos hablando de otitis externa, es exclusivamente por la pileta. Por el agua, pero cualquiera puede llegar a tener una otitis externa. Por ejemplo, si se pasa el cotonete o cualquier otra cosa que se introduce, también puede infectarse el oído, con los autorrascados que serían. Puede aparecer infecciones localizadas, forúnculos en el oído, porque donde hay pelo puede haber forúnculo. Entonces, así como pueden en el hombre salir infecciones en la piel, en la barba, en las mujeres en depilación, el oído también tiene pelito, lo mismo que la nariz, puede haber una infección también. Esas son las otitis externas. Después tenemos la otitis media, que es otro tipo de otitis que está relacionado con los resfríos, con los catarros, que no es típica de esta época.
Habló del tema de limpieza, ¿no? ¿Cómo limpiar cuidadosamente un oído usando los famosos, por ejemplo, hisopos? Si son para usar, se deben utilizar, ¿de qué manera? ¿Hasta dónde? La cera por algo está en el oído, siempre hay un porqué, una finalidad en el cuerpo. Bien. Yo siempre digo que es preferible que tengan cera en abundancia inclusive a que no tengan. A que no tengan, mira vos. Paciente con cera rara vez tiene una infección. Estamos hablando de esa película que tiene que haber, no ese exceso que directamente tapa la audición. Pero algo tiene que haber. Por lo tanto, el uso de cotonetes yo por ahí no lo suelo aconsejar, aunque por ahí los adultos suelen limpiarse. ¿Por qué? Y porque el chico, primero, el adulto sabe hasta dónde va a introducir el cotonete porque lo está sintiendo. Sí. En cambio, en el chico puede sentir hasta como una pequeña cosquilla y se mueve y se puede lastimar. Es cierto, es cierto. Pensando también en el tema del cuidado del oído, estamos en épocas festivas, en épocas de fin de año, de celebración, y aunque haya reglamentaciones que lo impiden, se utiliza la pirotecnia, se utilizan los cohetes, no sé, fuegos artificiales, sonidos que provocan sonidos y estruendos, ¿no? ¿Cómo afecta esto el oído? Y bueno, todos los sonidos fuertes, o sea, que tienen más de 90 decibeles, afectan negativamente a la audición. Y bueno, cualquier sonido, cualquier estruendo puede dejar al principio tener como una fatiga auditiva por el impacto sonoro rápido, agudo, no premonitorio. Entonces el paciente puede llegar a quedar con un acúfeno, tinnitus o zumbido, que si no fue tan intenso se va. Sí. Ahora, cuando el sonido es muy intenso, ha estado ahí cerca, por ejemplo, en un galpón que rebota con chapas, en un ambiente muy chico, el zumbido puede llegar a permanecer. Bien, bien. El zumbido es el síntoma de que hay por lo menos una afectación Claro. del nervio auditivo. Entiendo. Doctor, volviendo al tema de lo que tiene que ver con infecciones en los oídos, ¿el tratamiento es básicamente igual? Digo, bueno, tener el descanso necesario, el cuidado necesario, ¿y qué después? ¿Gotas? ¿Cómo es? Muy buena pregunta. Nosotros los especialistas, si hay secreción, aspiramos, limpiamos y desinfectamos. Colocamos generalmente polvo para que seque, Sí. porque volviendo a repetir, esto se produce por la humedad. Y con respecto a las gotas, muy buena aclaración, no indicamos gotas, pues si no estaríamos generando humedad. Claro. El especialista no indica gotas en el oído. Generalmente, en algunos casos en particular, muy puntuales, o hablando ya de una cirugía muy específica, sí, pero en una otitis común no indica gotas el especialista. Muy bien. Doctor, muy amable como de costumbre, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme y gracias por prestar a colaboración lo que necesite. Gracias. El doctor Simón hablando con nosotros de un tema recurrente y a la vez reiterativo en el sentido de tener el cuidado.